Hola, hola, muy bonita tarde, tengan todas y todos. Pues bueno, el día de hoy compartimos una serie de charlas que vamos a estar promoviendo a través de la corresponsalía Tepic del Seminario de Cultura Mexicana. Yo soy Paola Díaz y el día de hoy, en el marco de lo que en noviembre, las reflexiones que hemos llevado alrededor de este mes con el tema de la muerte, hemos invitado al doctor José Luis Cervantes Cortés. Él es doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, es profesor en la Escuela Normal Superior de Nayarit, colabora en la Dirección de Patrimonio Cultural del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit y es integrante de esta corresponsalía Tepic del Seminario de Cultura Mexicana. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran Sin registro de ocupación, la omisión de empleo de las mujeres solteras en la Ciudad de México 1790, por la revista Historia y Sociedad, número 41 en el 2021, y por su propia cuenta, Estrategias de subsistencia de las mujeres solteras de la Ciudad de México a finales del siglo XVIII, en la revista Arenal, volumen 29, en el 2022. Y el día de hoy, el doctor José Luis nos trae esta charla que ha titulado Morir en Tepic en los siglos XVIII y XIX, y pues nos vamos a adentrar en qué estaba sucediendo en estos años en nuestro territorio y pues le damos la cordial bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor. Es muy importante para nosotros que esta investigación que usted trae nos la pueda describir y sé que para los lenguajes multidiversos de estos territorios va a ser muy claro y específico. Entonces, decirles que pueden irnos dejando sus preguntas, las estaremos contestando en la medida de lo más rápido que podamos y la idea es que podamos estar interactuando. De momento, pues doctor, muchísimas gracias y pues el micrófono es completamente suyo. Muchas gracias, Paola, por abrir este espacio dentro de la corresponsabilidad de Tepic del Seminario de Cultura Mexicana para estar también exponiendo sobre algunos temas locales de interés, pues, tanto cultural e histórico, pues, de nuestro estado. Y como dices, en el marco de Día de Muertos, que pasó, pues, hace unos cuantos días, se presentó esta ponencia, ¿sí? Y ahora, pues, tengo la oportunidad de repetir esta información para que quede pues en redes sociales y sea consultada pues por un mayor número de personas que tengan el interés sobre el tema pues de la muerte en Tepic. Bien, entonces comparto pantalla para presentar unas diapositivas. Bien, entonces así como nos lo dijo Paola, el título de esta ponencia, de esta charla, se llama Morir en Tepic en los siglos XVIII y XIX. Esta charla es básicamente una introducción dentro del marco de la historia social y demográfica, ¿sí? Que está pensada pues para presentarse en 4 tiempos, ¿sí? 4 años en los cuales hemos dividido nuestro estudio, ¿sí? Que van a ser los años de 1762, 1798, 1833 y 1870. Cada uno de estos años o la selección de estos años obedece pues a distintos factores, sí, sobre todo sobre qué es lo que estaba pasando en Tepic en esos años y cuáles son las repercusiones de pues el comportamiento de la mortalidad, hablando de la muerte pues en términos demográficos, ¿sí? De qué es lo que está sucediendo en Tepic en este momento, por qué está muriendo la gente pues en este pueblo o ciudad posteriormente, ¿sí? Entonces comenzamos con 1762 por distintas razones. En primer lugar, porque pues tenemos un momento previo, lo que vamos a conocer después como la apertura del puerto de San Blas en 1768. Entonces, en 1762 es un año importante para Tepic porque se está configurando pues lo que posteriormente sería pues un crecimiento pues muy importante para esta región debido pues a la apertura del puerto de San Blas. Entonces, eso es un año importante también para Tepic. Después nos centramos en el año de 1798 debido a una importante epidemia de viruela que hubo en prácticamente todo el territorio novohispano y tuvo también pues esta repercusión también de pues muchos muertos que ocurrieron aquí en el pueblo de Tepic.
Posteriormente analizamos el año de 1833 con la epidemia de cólera morbus, que también esta epidemia fue pues, prácticamente una pandemia, ¿sí? En todo el mundo se presentó entre los años de 1832 y 1835 aproximadamente esta pandemia, pues, en todo el mundo, vaya, y tuvo también su impacto, pues, en nuestra ciudad de Tepic. Finalmente nos centramos en el año de 1870, el nacimiento de Amado Nervo, uno de los personajes pues más icónicos de Nayarit y específicamente de Tepic, y que hablamos pues sobre cuál era pues esas representaciones de la muerte pues hacia finales del siglo XIX y qué es lo que estaba ocurriendo pues en Tepic pues hacia esos años. Comenzamos describiendo sobre el número, la cantidad de personas que había en la ciudad de Tepic, ¿sí? Desde 1762 vemos que el pueblo entonces de Tepic contaba con solamente 1196 personas. Estamos hablando pues de un pueblo pequeño que no tenía pues punto de comparación con otras ciudades importantes. Cuando Guadalajara, por ejemplo, rondaba pues no sé, cerca de 30,000, 40,000 personas, y la Ciudad de México hacia esos años andaba llegando a los 80,000, 90,000 habitantes. Entonces, sí, eso, pues digamos, como una diferencia pues muy grande, pues, pero pues sí era una población pues muy importante en la región. Sí, era de los lugares en la parte que hoy corresponde pues al estado de Nayarit, ¿sí? Donde pues teníamos una mayor concentración de población. Para finales del siglo XVIII, veamos, 1793, que es el censo de Revillagigedo, contamos con prácticamente el triple de población, ¿sí? 3,368 personas, debido pues a este crecimiento que está teniendo la región por el puerto de San Blas, ¿sí? Está llegando muchísima gente, tanto de otras partes del virreinato como incluso extranjeros, la mayoría de España, pero también de otras nacionalidades. Entonces está llegando, está arribando aquí al pueblo de Tepic, pues una gran cantidad de personas por su contacto con San Blas. Poco a poco ha ido creciendo pues la ciudad de Tepic desde prácticamente siglo XIX hasta 1910 que terminamos este estudio con 51,000 habitantes. Al lado derecho tenemos la gráfica sobre el crecimiento de la población, ¿sí? Desde esos 1,196 registrados en 1792 y cómo ha ido creciendo. Veamos pues que a partir más o menos de 1833 en adelante comienza pues un crecimiento muy acelerado de la población de Tepic, siendo pues para 1895 lo que se conoce como el primer censo de México, ¿sí? Ya tenemos una población de 44,000 y para el segundo censo 1910, 51,000 habitantes. Para esos 4 años que estamos estudiando, estamos haciendo un análisis a través de las partidas de entierro que se encuentran localizadas en el archivo de la parroquia de Tepic, ¿sí? Entonces, vamos a tener esos 4 momentos, pues, esos 4 años con las cantidades de muertos. Veamos pues que pues 1870 pues es el año que se registran más muertes, pero también se debe pues a que tenemos un mayor número de personas pues en este momento, no solamente por la cantidad de muertes que hay en ese año, sino por comparándolo pues proporcionalmente con la cantidad de población. Pero vemos como por ejemplo para 1798 se presentan incluso un poco más muertos que para 1833, que sí ya tenemos ahí una diferencia de población mucho mayor. Entonces estamos hablando ahí de que había un índice de mortalidad mucho más alto para 1798. Veamos entonces cómo este índice de mortalidad sí que se puede calcular por el número de muertos que hay al año por cada 1,000 habitantes que viven en la ciudad. Entonces vemos cómo cuando inicia nuestro estudio, el índice de mortalidad es tremendamente alto, 62,8, ¿sí? Y poco a poco va descendiendo hasta 14,8 muertos por cada 1,000 habitantes.
Sí, entonces estamos hablando pues de que ha ido pues decreciendo ese índice de mortalidad a tal grado que ahora registramos un índice de aproximadamente 2.5, ¿sí? De muertos por cada 1.000 habitantes. Entonces vemos pues cómo la ciencia, la medicina ha ido pues aumentando pues la calidad de vida y por lo tanto reduciendo el índice de mortalidad aquí en este caso en la ciudad de Tepic y en general pues en todo nuestro país. También hacemos la referencia acerca de la esperanza de vida, que esto no nos lo permiten hacer el estudio de nuestras partidas de entierro, pero a través de otros estudios demográficos estamos viendo pues que la esperanza de vida de este momento en el que estamos hablando, pues era para 1762 los 36 años. Sí, era pues lo que pues en promedio se podía vivir una persona. Sí, y poco a poco veamos cómo ha ido aumentando pues esa esperanza de vida hasta 1870 con 42 años, que pues todavía significa es relativamente poco comparándolo pues con un siglo más o incluso pues ya en nuestros días que lo podemos encontrar por encima de los 80 años, ¿verdad? Esa esperanza de vida. Entonces vemos como prácticamente que en poco más de un siglo tenemos el doble, ¿sí? De esperanza de vida pues registrada pues en nuestro país. También este análisis de las partidas de entierro nos permite ver cuál ha sido la evolución de la mortalidad infantil y vemos ahí, por ejemplo, año con año cuántos son los niños que se están registrando, pues las defunciones pues de niños menores de 5 años. En algunos momentos se explica cuáles son las razones por las cuales tenemos esos puntos de elevación en cuanto a la mortalidad infantil, ¿sí? Donde vemos que 1798 tenemos ahí pues una elevación pues muy pronunciada y después en 1870 otros. Tenemos otros momentos que la tenemos un poco más controlada, es decir, tenemos algunos años donde se eleva pues esta mortalidad infantil pues de una manera pues exponencial. Al hacer el recuento de las muertes que se están registrando pues en Tepic entre los años de 1862 y 1762 y 1860, observamos pues cuántas muertes hay por mes. No, bueno, además de hacer la división por año, también cuántos son los fallecidos por mes. De tal manera que este análisis nos refleja que agosto es el mes en el que más muere la gente. ¿Sí? Agosto, septiembre son los meses donde se registran más muertes en Tepic entre estos años. Esto se debe pues a pues, múltiples factores, principalmente a las cuestiones climáticas, el comportamiento pues de las cuestiones que tienen que ver con el calor, que provoca pues el aumento del calor obviamente, la descomposición de los alimentos y por lo tanto la aparición de varias enfermedades que tienen que ver con cuestiones respiratorias y gastrointestinales principalmente. Actualmente, si atendemos pues las estadísticas de mortalidad, observamos que julio es el mes en el que hay más muertos prácticamente pues, en nuestro país. Entonces, vemos pues aquí en nuestro estudio pues cómo es agosto, el mes en el que se registran más muertes. Partimos también de este estudio de cuáles eran los lugares de entierro que había en Tepic hasta el año de 1870. Teníamos aquí desde el principio, desde la fundación de Tepic, ¿sí? Como pues tanto el templo parroquial como el atrio va a ser el primer lugar, el primer cementerio, ¿sí? De nuestra ciudad. Y a su vez también la capilla de indios, ¿sí? Que contaba pues con un templo que se llama La Soledad y generalmente pues en todos los hospitales también contaban con un lugar para enterramiento. Entonces es muy probable pues que a un costado de lo que era el hospital pues o la capilla de La Soledad, donde que se encontraría actualmente, donde se localiza el Hotel Sidra de Álica, ¿sí? Ahí encontraríamos también un cementerio, casi lo puedo imaginar como un cementerio exclusivo para indios.
para cuando se construye el convento de la Santa Cruz de Zacate, también a finales del siglo XVIII, también contamos ahí con un espacio de enterramiento, tanto en el interior del templo como en el atrio, de ahí del convento de la Cruz. Para 1798 también tenemos la creación de un camposanto que se localizaría pues actualmente donde encontramos el Panteón Hidalgo, el Panteón Civil. Y en 1799 tenemos la construcción del santuario de Nuestra Señora del Guadalupe, y a partir de ese año de 1799 también tenemos los entierros tanto en el interior del templo como en el atrio del santuario. Entonces, esos eran los lugares de entierro que teníamos pues en nuestra ciudad de Tepic hasta pues este año de 1870. Observamos aquí al año de 1762, tenemos registrados 160 personas que fallecieron en este año, de los cuales 84 eran hombres y 76 mujeres. Es decir, tenemos una mayor presencia de mortalidad entre hombres que mujeres en este año, de los cuales el 44% de las muertes corresponden a párvulos, es decir, a niños de menos de 5 años, de 0 a 5 años. Es la mayor cantidad de personas que se están muriendo. Y después tenemos otros estados pues, civiles de las personas pues, que estaban muriendo, siendo las personas casadas, el promedio que suma pues una gran cantidad de personas, después los solteros y finalmente los viudos. Sí, entonces es más o menos pues como podemos ver ahí los estados civiles de los muertos pues de este año de 1762. También vemos cómo dentro de las calidades de estos muertos, la mayoría de esta población que estaba muriendo en 1762 corresponde a mulatos, el 40%, y además, pues, si sumamos otras calidades étnicas, como por ejemplo los coyotes y los lobos, pues vamos a sumar, pues, aproximadamente, pues, cerca del 50% de la población de Tepic en este momento, al menos de las personas que están muriendo, eran de calidad étnica, pues, de origen africano o afrodescendentes, ¿sí? Tenemos también un 21% de, de españoles y un 16% de indios, es decir, la cantidad de indios que estaban muriendo pues en este año pues es un poco pues menor de lo que pues estamos acostumbrados a ver, que era prácticamente pues cerca de la mitad de la población indígena, etcétera. Vemos que aquí, por ejemplo, en Tepic tenemos una mucha mayor presencia de personas de origen africano que incluso de españoles y de indígenas. Cuando vemos los registros de entierro, vemos también cuál fue el tipo de entierro pues, que tuvieron estas personas. Entonces, podemos decir que existen algunas actitudes, ¿sí?, sobre la muerte, y que lo podemos ver en cuanto a la riqueza y a la pobreza. No por ser más rico o por tener un entierro mucho más ostentoso o más pomposo, podemos decir que los ricos tenían mucha más devoción o piedad, ¿sí? Sino también, pues, que existen, pues, o sea, dependiendo, pues, cuál es tu nivel socioeconómico, obviamente, pues, es el tipo de entierro que puedes acceder, pero en eso no se mide, pues, la caridad, ni la piedad, ni la fe que tiene la población, sino también la gente que tiene menos recursos también están, pues, destinando buena parte de sus recursos para tener, pues, un entierro digno. Entonces, a través de estas partidas, vemos que existen estos tres tipos de entierros. Los primeros vamos a considerarlos de cruz alta, los cuales contaban pues con misa cantada, con deán y cabildo, es decir, con el párroco y todo su cabildo, para las personas más distinguidas, y tenían un costo aproximado de entre 4 y 25 pesos, incluso podría ser mucho más costoso, pero era lo que aproximadamente costaba un entierro de cruz alta. Este tipo de entierro, después de su misa,
generalmente se hacía el entierro dentro del templo. Entonces, dependiendo la cantidad de dinero que había destinado la persona para su entierro, era el lugar, pues, desde la puerta de entrada del templo, desde la fachada hacia adentro, el lugar donde le correspondía pues a esta persona, siendo pues los que tenían pues mucho mayor privilegio, los que estaban más cerca del altar mayor. Después tenemos los entierros de cruz baja. Estos entierros eran también, se hacían con misa, pero generalmente esta misa era ofrecida por el cura vicario de la parroquia, es decir, por un cura que era pues, como, más bien como un tipo de ayudante del párroco, y este tenía un costo de entre 1 y 2 pesos, y se enterraba generalmente fuera del templo, en un entierro que no tenía cripta, solamente una cruz que simbolizaba que en ese lugar se encontraba pues el cuerpo, el cadáver pues de tal persona. Y finalmente tenemos unos entierros que se le denomina de limosna. Este tipo de entierros pues eran humildes, no tenían costo, era una sepultura para pobres e indigentes, y muchas veces a estos difuntos se les colocaba en fosas comunes. Entonces, a todos ellos, pues, que no tenían dinero para pagar, pues, esta, este entierro, pues, se les destinaba, pues, un espacio apropiado, pues, para ellos. Entonces, eran los 3 tipos de entierros que observamos, pues, en las partidas de entierro de Tepic. Hacia 1773, el rey Carlos III, en una real cédula que después va a ser recopilada en la novísima recopilación de las leyes de España, está mandando construir cementerios o camposantos en distintas partes de toda su corona, tanto en España como en América. Entonces, vemos que desde 1773 se da la orden para la construcción de cementerios que se encontraran fuera de las ciudades y de los pueblos. Todo esto, pues, por distintas cuestiones que tienen que ver con la sanidad, para que ya no, pues, enterraran a los difuntos dentro de los templos y en los atrios, ¿sí? Para que, pues, tuvieran, pues, mucho más cuidados, pues, en cuanto a la higiene, principalmente, y para que estos muertos que antiguamente se sepultaban en los atrios, pues estaban ocasionando pues distintas problemáticas que tenían que ver con la misma contaminación del subsuelo, incluso también exponían a la gente a distintas epidemias que se estaban presentando pues a partir de este año, principalmente epidemias de viruela que se fueron presentando pues durante esta segunda mitad del siglo XVIII y hasta el siglo XIX. Para una de las epidemias que hubo en la Ciudad de México, ¿sí? De una de las epidemias de viruela, el arzobispo de México, Alonso Núñez de Haro y Peralta, también destinó pues un espacio para sepultar a los difuntos. Aquí no lo hace saber en este documento que dice: por cuanto esta nobilísima ciudad, con vivos deseosos de socorrer a este público en la presente calamidad de viruelas que les aflige y de que el contagio no se propague, pidió entre las providencias al excelentísimo señor virrey de este reino que se señalasen 2 camposantos para sepultar en ellos los cadáveres que ya no caben en las iglesias, sin peligro de que el fetor que exhalan inficcione el aire y aparte a los fieles de concurrir a ellas. Entonces estamos viendo primero, los muertos ya no caben en los atrios, mucho menos en los templos. Entonces se tienen que destinar nuevos lugares pues para el enterramiento de estas personas y para evitar la propagación de enfermedades. Para 1798 tenemos un crecimiento en cuanto al número de muertos que se registran en Tepic, principalmente, como lo había mencionado, por el número de personas que ya residen en este pueblo. Entonces tenemos 389 personas que fallecieron en Tepic, de los cuales 204 eran hombres, 185 mujeres. Aquí observamos cómo tenemos un aumento en la mortalidad infantil.
siendo el 51% de esas muertes niños de 5 años o menos. Entonces vemos pues el crecimiento de la mortalidad infantil en este año que se debió a varios factores. Después tenemos como pues más o menos entre el número de solteros y de casados, tenemos ahí aproximadamente una cuestión un poco más equilibrada, siendo los viudos el número menor de personas. Aquí tenemos, a diferencia pues del año de 1762, un aumento al menos en la cantidad de muertes de población india. Ahora es el 35% de los difuntos de calidad india, y después tenemos a los españoles con un 25%, siendo los mulatos, mestizos y coyotes, pues prácticamente una tercera parte de la población que estaban, que residían aquí en Tepic y que fallecieron en este año. Para 1798 encontramos aquí en Tepic que el subdelegado está escribiendo al intendente de Guadalajara que el cura de Tepic, debido pues a esta misma cuestión del surgimiento, aparición, creación de los camposantos, había destinado un lugar donde se decía, se levantó cementerio que santificó a extramuros del pueblo y que está continuando la construcción de una capilla. Entonces, para 1798 tenemos noticia de la creación de un camposanto en Tepic. Generalmente cuando hablamos aquí en Tepic sobre el cementerio actual Panteón Hidalgo, generalmente siempre ubicamos lo ubicamos a partir de 1830 en adelante, a partir de cuando Prisciliano Sánchez ordena la edificación de cementerios en todos los pueblos y ciudades del estado de Jalisco. Entonces, vamos a ver que para este momento tenemos pues la creación de un camposanto que quizá todavía no estaba totalmente tan ordenado, tan grande como posteriormente lo va a ser, ¿sí? Para mediados del siglo XIX y hacia finales de este siglo, que pues ya tenemos un cementerio pues en toda orden. Aquí tenemos, por ejemplo, como para 1845, el párroco de Tepic, Rafael Lomobono Tobar, también habla de cuál era el estado del cementerio. Cuando él llega a la parroquia de Tepic en 1836, está hablando de que pues, el cementerio estaba prácticamente abandonado y que necesitaba muchos trabajos. Entonces, él habla pues de que se tiene que primero bardear todo el cementerio y también tiene que construirse una capilla que posteriormente pues, va a ser la capilla que actualmente pues, tenemos pues, aquí en este panteón. Entonces ahí estamos hablando de cómo ha sido la evolución de la creación pues, de este panteón. De tal manera que podemos verlo de esta manera. Desde 1798, es la construcción primigenia de este cementerio que estaba a cargo de la parroquia de Tepic, y a partir de 1826, con la orden de Prisciliano Sánchez, en adelante tenemos pues un cementerio que pasa a cargo del ayuntamiento de Tepic. En el año de 1836 y 44 se realizan los trabajos de reconstrucción, se concluyen en 1845 y que es donde tenemos ahí la creación pues de esa primera parte del panteón, la parte más antigua del Panteón Hidalgo, con su capilla y pues todos los entierros que se encuentran pues en ese primer plano alrededor de la capilla pues van a ser los más antiguos, que después de este arco pues que encontramos en el cementerio, pues los que tenemos por fuera de este arco pues eran un poco más recientes a esta fecha, hasta pues finales del siglo XIX, que es cuando se edifica, pues se extiende, se hace un poco más grande el cementerio y tenemos pues ya esta fachada que es la puerta de acceso pues de nuestro cementerio, visto pues desde la actual calzada del panteón que conocemos en la actualidad. En este mismo año de 1798 hubo una epidemia de viruela que comienza en Puebla en el año de 1797 y poco a poco se fue expandiendo por todo el virreinato.
De tal manera que el 4% de la población de la Nueva España falleció en estos 2 años. Una gran cantidad de población si tomamos en cuenta pues que pues menos del 1%, o sea, el 0,4% aproximadamente por ejemplo, ya trayéndolo pues a la pandemia de COVID-19, de los muertos que hubo en nuestro país. Entonces fue una gran cantidad de personas las que fallecieron pues, o sea, proporcionalmente en estos 2 años debido a la viruela. Esta epidemia llegó por Guadalajara, principalmente por esos arrieros pues que llevaban las mercancías de un lugar a otro. Entonces pues algunos de ellos pues trajeron la epidemia desde Guadalajara. En Tepic comenzó en enero de 1798 y prácticamente se extendió hasta junio de este año. Prácticamente 6 meses son los que se registraron pues con esta epidemia. Aquí vemos pues el aumento pues de cómo pues es hacia mediados de marzo cuando se registran más muertes, aproximadamente 25 muertes digamos en periodos de 10 días. Ahí vemos cómo pues, estaban muriendo aproximadamente 2,5 o 3 personas diarias, estaban muriendo por viruela aquí en Tepic. Así en este punto crucial, el punto más alto pues de la epidemia de la viruela aquí en Tepic. Entonces vemos pues ahí cómo comienza en enero pues con algunos pequeños casos, sube en marzo, comienza a bajar hasta junio de este año de 1798, cuando tenemos los últimos casos y afortunadamente desaparece. Hacia este año, desde 1779, hubo un primer intento de vacuna contra la viruela que fue fabricada por un médico francés que se llamó Esteban Morel. Pero esta vacuna no fue tan exitosa como lo fue posteriormente la vacuna de 1803, desarrollada por el médico alicantino Francisco Javier de Balmis. Esta persona fue comisionado por el rey Carlos IV y en este año de 1803 se expidió la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, que duró desde 1803 hasta 1806. De tal manera que vemos cómo salió pues en este año de 1803 desde La Coruña y prácticamente llegó a todos los rincones de la corona española, llegando aquí a México vía Cuba y ya después expandiéndose prácticamente por todo el virreinato, siendo el médico Gutiérrez de Robredo la persona que se encargaría de llevar la vacuna de la viruela por el antiguo obispado de Guadalajara y por ende, pues aquí a nuestro territorio Nayarita también. En este año de 1799 se registra también una práctica de infanticidio pues bastante curiosa debido pues a una repetición de casos que se estaban presentando en este año de 1799 de niños que suponemos que eran recién nacidos y que se estaban abandonando en la ermita del cementerio. Entonces, desconocemos cuáles eran las razones o incluso si cuando se abandonaban pues a estas criaturas, pues estos niños ya estaban muertos, estaban fallecidos o pues había pues o se abandonaban vivos. No sabemos pues porque estas fuentes pues no nos permiten saber más. Lo que sí podemos pues observar a través de la revisión de estas partidas de entierro, cómo pues entre septiembre de 1799 y hasta junio de 1800 tenemos 18 casos de niños que se están abandonando en la ermita del cementerio y que todas tienen pues las mismas características. Entonces podemos ahí suponer algunas cuestiones pues que estaban ocurriendo, que puede ser desde personas que trataban de deshacerse pues de los niños pues debido pues a distintas cuestiones personales o familiares, o también puede ser niños muertos que pues después del parto
o habían fallecido muertos, etcétera. Entonces, pues, para deshacerse de los cadáveres de los infantes, pues eran abandonados de esta manera. Después se les daba la Santa Sepultura, aunque pues muchas veces pues estos niños pues no habían sido bautizados, así como se decía en algunos momentos, no alcanzó el agua, debido pues a que pues muchos de ellos pues fallecieron antes del parto. Aquí también en este año de 1790 este sería 1800, tenemos una anécdota bastante curiosa que ocurrió en el convento de la Cruz y que tenemos el registro pues de 12 muertos que murieron debido pues a que un rayo impactó con el convento de la Cruz y ocasionó pues la muerte de estas 12 personas. Entonces, a través del registro de las partidas de entierro, pues estamos registrando, ¿sí?, a estas 12 personas que murieron el 2 de agosto de 1800, el día de la porciúncula, le llamaban pues se llama pues en la religión católica, pues en el culto, la liturgia, la festividad esta del 2 de agosto. Y pues tenemos ahí el registro de esas 12 personas que fallecieron. Lo que pasó fue que se impactó un rayo contra la torre del convento y esto ocasionó que el impacto del rayo se introdujera por el hueco de la torre, se introdujera al templo, ocasionando una explosión que acabó pues con la vida de estas 12 personas aquí en el convento de la Cruz. Bien, entonces estamos hablando pues del registro de estas 12 personas que fallecieron el 2 de agosto de 1800. Y ahí tenemos ahí el registro con nombre de pues de estas 12 personas que fallecieron pues, debido pues al impacto de un rayo, ¿sí?, contra la torre del templo del convento de la Cruz. Esta noticia fue tan impactante que en la Gaceta de México del 30 de agosto de 1800 se está registrando para Tepic. Ahí tenemos pues Tepic, agosto 8 posiblemente sea el registro pues de esta noticia que se mandó pues a la Ciudad de México y hasta el 30 de agosto de este año se estaba publicando pues la noticia pues de pues esta pues terrible noticia pues que impactó pues contra aquí en el pueblo de Tepic pues en este día del 2 de agosto de 1800. Aquí se menciona pues lo que aconteció pues el impacto del rayo pues contra la torre, la muerte de esas 12 personas y también se nos dice pues en esta misma noticia que pues debemos darle gracias a Dios, dice que el impacto del rayo haya sido entre las 2:15 y las 2:30 porque pues ahí se encontraba pues una menor cantidad de personas porque si hubiera sido después de las 3, pues la hora de las vísperas, ¿sí?, había pues una mayor concentración de personas en el templo y hubiera ocasionado pues la muerte de muchísimas más personas, que en vez de 12, quizá hubieran sido pues, no sé, 50, 100, etcétera, ¿no? Entonces, veamos pues cómo pues en algunos momentos pues en estos periódicos de la época, así como la Gaceta de México, pues están pues documentando también estas historias o microhistorias, pues, de aquí, de al menos, pues, nuestro territorio de Tepic. Aquí tenemos aquí la narración de este acontecimiento, pues, del 2 de agosto, pues, de los muertos por el rayo. Hacia 1826 tenemos el decreto de creación de cementerios por parte de Prisciliano Sánchez. En su primer informe de labores que expidió el 1 de febrero de este año, se escribe pues en este informe: no es posible tolerar por más tiempo el sacrílego, asqueroso y mortífero abuso de podrir cuerpos humanos en los templos del Señor. Entonces, desde este momento, 1826, se crean pues cementerios prácticamente en todo el territorio del estado de Jalisco, entendiendo pues a Nayarit como parte de Jalisco en este momento, y pues algunos lugares, aquí tenemos el surgimiento de varios cementerios,
se dice pues que el cementerio de Ixtlán, por ejemplo, fue anterior incluso a este decreto, que sería para 1825, aunque como ya habían mencionado, pues antes de esta época pues ya había otros cementerios, aunque con la connotación pues de Camposanto, ¿sí? Todavía no de cementerio quizá, pero sí de Camposanto, y como por ejemplo va a ser este Camposanto de Tepic, o incluso también el Camposanto de Compostela, que fue creado aproximadamente hacia 1807, 1810, lo que actualmente se conoce como el Panteón Viejo en Compostela. Para 1825 tenemos el cementerio de Ixtlán, 1826 el de Tepic, 1830 el de Jalisco, y ahí tenemos el surgimiento de varios cementerios en el territorio nayarita después de este decreto que ordenó Prisciliano Sánchez. Llegamos ahora entonces al año de 1833 con el registro de 357 personas que fallecieron en este año, de los cuales 172 eran hombres y 185 eran mujeres. Aquí vemos cómo el 28%, mucho menos pues que el año anterior que habíamos registrado, en 1798, aquí tenemos pues una menor cantidad de personas, de niños, pues de párvulos que fallecieron en este año. Solamente el 28%, recordamos 51% había sido en el año de 1798, ahora en el 833 tenemos el 28% de párvulos, incluso el porcentaje de personas casadas, ¿sí? Es mucho mayor, con el 32%, el 20, el 18 de solteros y el 21 de viudos, ¿sí? Entonces vemos cómo ahí se desfasan, como lo habíamos observado pues en otros momentos, pues aquí tenemos pues que una mayor presencia tanto de casados como de viudos difuntos en el año de 1833. Aquí ya no tenemos pues la presencia pues de calidades, ya pues desde 1824 con el establecimiento del federalismo se eliminan las calidades, entonces tenemos ciudadanos mexicanos, aunque sí tenemos registros de pues, algunos extranjeros que vivían aquí en Tepic, y que tenemos el registro de algunos alemanes, ingleses, que pues, vivieron en Tepic, estaban falleciendo pues aquí en esta ciudad. Para 1833, las causas de muerte más común fueron el cólera, debido pues a la epidemia de cólera de 1833. La segunda sería fiebre, y la diarrea serían las tres principales causas de muertes. Entonces tenemos ahí pues otras más que también, por ejemplo, ahí la alferecía es una de las enfermedades de estas causas de muerte, principalmente para niños, y también en algunos momentos se le pone que falleció o de mocesuelo, se llama, es decir, pues tiene que ver pues con estas distintas enfermedades que tienen que ver pues con la mortalidad infantil. Otras enfermedades más como el dolor de costado, que posiblemente pueda ser pues un malestar tanto en el hígado o no sé, algo relacionado con eso, la tisis, que es prácticamente la tuberculosis, ¿sí? Y pues hay un montón más de enfermedades, por ejemplo el ahoguillo, que lo relacionamos con el asma, por ejemplo, y ahí tenemos sí, las principales causas de muerte. Entre el año de 1833 y 34 se registró en México una epidemia de cólera morbus, que fue pues al igual que la epidemia anterior de viruela, así esta epidemia de cólera morbus fue también pues muy impactante pues para nuestro país. Esta enfermedad llegó vía Estados Unidos desde Nueva Orleans. Anteriormente, o antes pues de Nueva Orleans, había llegado por Nueva York, de Nueva York nos había llegado o había llegado por Inglaterra, y de Inglaterra había llegado desde la India, ¿sí? Se dice pues que la India fue el lugar pues donde tenemos pues el surgimiento vaya, de esta enfermedad. Entonces, esta enfermedad de cólera morbus llegó a México vía Nueva Orleans y se dividió para dos lados. Tenemos ahí una vía o una ruta por Tampico y otra más por Campeche. Anteriormente, muchas enfermedades habían entrado vía Veracruz, pero esta había llegado pues por Nueva Orleans, desde Tampico, y desde ahí se fue extendiendo hacia pues todo el interior del país,
primero hacia San Luis Potosí, y de ahí se dividió una parte pues hacia Guanajuato, que fue lo que se extendió hacia el centro de México y hacia Veracruz, y otra más hacia Zacatecas, Guadalajara, y esa fue la que nos llegó pues aquí a Tepic. De tal manera que se puede establecer, ¿sí? Esta ruta de contagio que viene pues desde el norte. Veamos cómo viene pues desde San Luis Potosí, pues bueno, no lo vemos en el mapa, pero desde esta parte se ve pues cómo con su contacto con Zacatecas y con Guadalajara, vemos cómo va descendiendo pues, y cómo desde Guadalajara, ¿sí? Parte esta ruta de contagio vía Aguacatlán, ¿sí? Santa María del Oro, llega a Tepic, y de Tepic también vuelve a distribuirse una parte hacia Compostela y otra más hacia el norte, hacia Centispac, hacia Caponeta, Guajicori, y de ahí hacia Sinaloa. Entonces fue como se extendió esta epidemia de cólera en el año de 1833. Tenemos, por ejemplo, el registro de que en Guadalajara, la capital del estado de Jalisco en este momento, pues tenemos la cantidad de 3.292 personas que fallecieron en este año. Y tenemos otras, Aguascalientes sería la segunda ciudad con más muertos, Colima, Cocula, etcétera. Tepic presentó 961 casos, 961 difuntos por el cólera, ¿sí? Y en la siguiente cuadro vemos aquí los lugares o las poblaciones en el actual estado de Nayarit, siendo pues Tepic, después Aguacatlán, los lugares con más muertos, luego Compostela, Caponeta, ¿sí? Entonces veamos cómo pues sí, Tepic concentra el mayor número de muertos por cólera en este año. En este momento, pues los hospitales, que pues eran pocos y eran pequeños para este momento, pues fueron, no eran suficientes para atender a toda la población enferma de cólera, de tal manera que se tuvieron que crear pues salas provisionales pues para atender pues a los enfermos de cólera en prácticamente todo el país. Esta foto no corresponde aquí al estado de Nayarit, pues, a Tepic, pero sí pues, fueron ese tipo de lugares que se implementaron prácticamente en todo el país para atender a esta población enferma, debido pues a ese impacto tan grande que estaba teniendo el cólera en este año de 833. El primer caso registrado en Tepic fue el 15 de agosto de 1833, y la primera muerte está registrada para el 18 de agosto de este año de 1833. A partir de ahí se van a ir registrando pues muertes hasta 25 de noviembre, que posiblemente puede ser la última muerte de cólera en Tepic. Entonces vemos cómo más o menos hacia mediados de septiembre de 1833, vemos ahí pues, la punta mayor pues de la presencia de esta epidemia, ¿sí? Que ocasionó pues la muerte de aproximadamente cerca de 1,000 personas, pero en las partidas de entierro de aquí de la parroquia de Tepic no se ven esas 1,000 personas, se ven un poco menos, alrededor de 200 más o menos personas de que fallecieron en la parroquia de Tepic, por al menos que están sus registros de entierro, pues, debido pues a que fallecieron por cólera. Entonces ahí tenemos pues ese aumento pues de casos pues que se están presentando desde agosto. Tenemos ahí un pico en septiembre y como poco a poco va descendiendo hasta noviembre. Vemos pues que no son epidemias muy largas, que son prácticamente alrededor de 4 meses de lo que tenemos la presencia de esta enfermedad, pero que fue pues terrible, pues, o sea, tenemos un número pues muy tremendo pues de personas que fallecieron pues en este año debido a esta enfermedad. Uno de estas historias de muerte, pues sería el caso del matrimonio Rivas Góngora, de doña Ana María Faustina Góngora Andrade y don Manuel Antonio Rivas Ríos, una de las familias pues más prestigiosas de aquí de esta ciudad, ¿sí? Y que pues son los padres también de dos personajes pues importantes para nuestro estado, y que también son los abuelos del arquitecto Rivas Mercado también. Entonces, pues tenemos ahí que el día 6 de septiembre se está registrando la muerte de doña Ana María Faustina Góngora,
2 días después se está registrando la muerte de su esposo, Manuel Antonio Rivas Ríos. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos que, pues, esta enfermedad, pues no respetaba, pues igual que ninguna otra, ¿verdad? No respeta ni sexo, ni condición, ni nada, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos uno de los casos, pues, más representativos para ver, pues, ese impacto que estaba teniendo esta enfermedad, pues, en la ciudad de Tepic, a través de la muerte del matrimonio Rivas Góngora. Y ahí tenemos ahí la partida de entierro, pues, primero de doña Ana Góngora, ¿sí? Y después tenemos la de don Manuel también, que estaba falleciendo 2 días después, debido pues a cólera morbus, que dice aquí tenemos, murió de cólera morbo. Ahí tenemos la partida de entierro. Ahora ya para terminar, concluimos que en el año de 1870, en este año registramos 605 personas que fallecieron en Tepic, de los cuales 289 eran hombres y 316 mujeres. Nuevamente tenemos aquí un aumento de niños que estaban falleciendo en este año, con el 45%, y pues el otro 55% estaba dividido pues en otros estados civiles pues de la población, siendo los solteros ahora las personas que después de los párvulos los que más estaban muriendo, ¿sí? Y con un 17% tanto solteros, digo casados como viudos, se estaban presentando pues en este momento. Aquí tenemos en el año de 1870 un cambio en cuanto a la actitud de la población frente a la muerte, debido principalmente a lo que conocemos como la reforma liberal. Entonces, ahí tenemos principalmente, ¿sí?, un tema que se llama, pues, o lo podemos denominar secularización de cementerios. Entonces, ahí tenemos cómo, pues, en los cementerios pasan a ser, pues, algo, pues, cosa del Estado. ¿Sí? Entonces, ahí pues se sepulta a la población independientemente de su credo religioso, sino solamente en ese lugar se sepultan pues a las personas, a los católicos, sino pues a todas las personas que fallecían pues en determinada población. También con la reforma liberal tenemos la aparición del registro civil. Entonces ahí tenemos dos caras de la moneda para registrar la muerte, ¿sí? Un acta de defunción que estaba expidiendo el registro civil y también pues una partida de entierro que se estaba realizando al mismo tiempo en la parroquia. ¿Sí? Entonces ahí tenemos pues dos caras de cómo se está observando, cómo estamos observando pues el comportamiento pues de la sociedad frente a la muerte. ¿Sí? También tenemos una transformación en cuanto a las prácticas funerarias, donde digamos, la iglesia pierde un poco de protagonismo. De tal manera que estamos viendo cómo de esos 605 muertos que fallecieron en 1870, la mayoría de ellos, 510, ¿sí?, están muriendo de limosna. Es decir, ya no están aportando esa cantidad de dinero que normalmente se pagaba a la iglesia por fallecer. Esto debido a varias cuestiones. En primer lugar, ya no se están haciendo entierros dentro de los templos. Entonces, pues al ya no tener esa posibilidad de ser enterrado en el templo o en el atrio, sí, porque todos los muertos ahora ya son conducidos al cementerio, ya no hay esa necesidad, digamos, un poco más sacralizada del espacio, sí, para descansar dentro del cementerio. Entonces la gente pues ya no pagaba pues por morir, pues porque su cuerpo pues descansara en el interior del templo. Y vemos cómo de esos 605, 72, ¿sí?, pues era un equivalente pues a un cruz baja, y solamente 23 de ellos fueron funerales que fueron bastante costosos, de entre 4 pesos y hasta más. Creo que el más caro que registré para este año fue de 35 pesos. Y como vemos aquí, pues todos los entierros, pues a partir de este año, o desde antes, pues ya todos estos entierros se estaban realizando en el cementerio de Tepic. En este mismo año de 1870 se presenta otra epidemia de viruela en México, pero tenemos distintas condiciones. En primer lugar,
Aquí ya teníamos una vacuna que se estaba aplicando pues a prácticamente toda la población. Entonces, ahí tenemos por parte del gobierno federal la existencia pues de campañas de vacunación que se expandieron pues, estuvieron presentes prácticamente en todo el territorio y que tenían un carácter obligatorio para que toda la gente se vacunara. Sin embargo, pues hubo una oposición y resistencia por parte de algunas familias para acatar pues esa obligatoriedad de la vacuna. Entonces muchos padres estaban resistiendo para que se vacunaran a sus hijos. Esto ocasionó que los muertos que hubo en 1870 de casos de viruela, pues de PIC, fuera de niños jóvenes de entre el 3 y los 15 años. ¿Sí? Son las personas que estaban muriendo pues de viruela en este año. No fue tanta la presencia de la mortandad pues por viruela en este año, porque solamente se presentaron 39 defunciones de PIC por este caso, sí, pero vemos cómo pues niños pues desde meses, ¿sí? Están falleciendo pues debido pues a la epidemia de la viruela pues y como pues nuevamente entre los 11 y los 15 años, ¿sí? Son personas que están falleciendo. Ya no tenemos registro, por ejemplo, de muertes de viruela de adultos de más de 20 años. Sí, solamente es entre este lapso pues de edad, de que va pues prácticamente de los 0 a los 15 años, las personas que estaban falleciendo en este año de 1870. Para concluir, hablamos de este momento, de una sequía que ocurrió también aquí en esta región de Occidente de México en 1870, la cual está pues documentada debido pues a distintas pues catástrofes naturales que ocurrieron pues debido pues a esa sequía. Primero tenemos falta de agua, plagas que afectaban la cosecha y por lo tanto falta de alimentos. Entonces ahí tenemos pues que en la ciudad de Tepic en este año pues estaba faltando el agua y el alimento. Entonces ahí tenemos también nuevamente un incremento de la mortalidad infantil debido pues a esta razón, ¿sí? Muchos de los infantes que estaban muriendo pues hacia este año, muchos de ellos morían o por desnutrición o por deshidratación. Entonces ahí tenemos la presencia de una buena cantidad de niños que van desde los 0 a los 10 años que están muriendo más o menos entre julio y septiembre de 1870, es decir, los meses más calurosos pues del año y más aquí en Tepic, que el verano, pues aquí en nuestra ciudad, pues desde tiempos inmemoriales, me imagino, ha sido pues muy caluroso, pues el verano. Entonces, entre estos meses se está registrando pues una gran cantidad de niños que están muriendo a consecuencia de esta sequía que ocurrió en el año de 1870. Bueno, con esto termino pues este recuento de muertos que se presentaron pues en estos 4 momentos, abordando prácticamente pues cerca de un siglo de tiempo pues en cuanto pues está comportamiento de la muerte en la ciudad de Tepic pues y cuáles eran las razones por las cuales está falleciendo la población en estos momentos. Muchísimas gracias. No, creo que nos deja como impresionados, doctor. Estos datos no solo son como reveladores, sino muy contundentes de cuál era la realidad en esos momentos. Creo que las estadísticas cuando hay estos tipos de enfermedades, de estas epidemias, siempre es como muy alarmante. Hay cosas que llaman evidentemente mucho la atención en toda su conversación el día de hoy, que es cuál es el impacto social que tiene esta alta mortandad de infantes, de niños, y que en algunos años redujo un poco, pero en la mayoría de estos cuatro momentos que usted nos ha estado manejando en esta conversación, estos picos son demasiado altos. ¿Hubo alguna estrategia en el gobierno de esa época para atender estos altos niveles de mortandad? Y también surge otras dudas referentes, por ejemplo,
al tema de las calidades étnicas. Al inicio usted comentaba que la clasificación de estas calidades era, bueno, una serie de, pero puede como describirnos un poco más qué era o qué significaba ser coyote, lobo y tresalvo. Y otra de las preguntas que surge es qué estrategia o por qué el cólera morbus se contuvo, independientemente de quizá el tema climático, algún tema, por qué no se manifestó tanto como el caso de las epidemias de viruela, pese a que había vacunación. Pero el cólera, ¿qué estrategias en ese momento atacaron que propiciaron que apareciese esa reducción en los datos? En cuanto a la primera pregunta sobre la mortalidad infantil, es muy común ver, por ejemplo, para este primer momento, siglo XVIII, una gran cantidad de niños, pues, que nacen, o, bueno, nacen muertos, pues, se calcula que aproximadamente, pues, o sea, esto a niveles generales, una mujer tenía alrededor de 6 partos en su vida, aproximadamente, ¿sí? 6 partos, de los cuales 2 de ellos fallecían antes del nacimiento o en el momento del nacimiento, es decir, abortos espontáneos o que habían nacido muertos, 2 de ellos, de los 6. Otros 2 de ellos, de esos 6 partos, eran niños que no alcanzaban los 5 años de vida, debido pues a distintas razones, principalmente enfermedades. Y solamente de esos 6 partos, 2 de ellos llegaron pues a la edad adulta. Entonces, vemos desde ese momento, pues o sea, 2/3 partes, ¿sí? De los partos que tenía una mujer, ¿sí? Eran niños que fallecían, ¿sí? No era una regla general. Podemos ver familias donde no falleció ninguno, sí, tenemos a los niños, pues, que llegaron a la edad adulta, pero, pues, proporcionalmente, pues, sí vemos, pues, esa actitud, biológica sobre la mortalidad infantil, es decir, era bastante común. Y no solamente la mortalidad de los niños, sino también de las madres. Muchas de ellas, pues, fallecían o sea, durante el embarazo, muchas de ellas, y otras en el parto, ¿sí? La cantidad, pues, de mujeres que fallecían en el parto, pues, era, pues, tremenda. Principalmente, pues, porque, pues, no había un desarrollo, pues, médico, obstétrico, pues, para atender, pues, a los partos. Entonces muchos de ellos, pues, o muchas de ellas tenían complicaciones y pues fallecían, pues, lamentablemente. Entonces vemos ahí que debido, pues, a esa presencia de distintas enfermedades que se están presentando en determinados años, aumenta todavía mucho más el número de niños que están falleciendo. Y es muy, digamos, común observar cómo en los meses más cálidos, ¿sí? La presencia de mayor número de niños muertos, ¿sí? Y que tiene que ver, como en este último tema de 1870, cómo están muriendo, pues, niños de menos de 5 años debido, pues, a la falta de agua y de alimento, ¿sí? O alimento de calidad. Entonces, eso está ocasionando, pues, muertes entre los infantes. Entonces, como vemos, pues, esos picos, esos aumentos en cuanto a la presencia, pues, de personas que están falleciendo o infantes que están falleciendo en distintos o en determinados momentos a través de la historia. Sobre la segunda pregunta, ahí tenemos, esa lo podemos ver a través de estos cuadros de castas que fueron muy comunes en el siglo XVIII y que nos hablan sobre, pues, las distintas cruces, pues, que tienen que ver con el mestizaje de la población novohispana. Entonces, muchas de ellas fueron muy comunes y otras no tantas, pues, porque ahí tenemos luego unos nombres bastante curiosos en cuanto a la determinación de esas castas, esas calidades, ¿sí? Y que no aparecen, pues, en esos registros. Por ejemplo, el tenta en el aire, ¿no? Ahí casi nunca vemos un tenta en el aire o un salta para atrás. Son calidades que no son tan comunes. Las más comunes serían de estas
que pongo pues aquí en estos cuadros, y que aparte de las tres raíces, que es el español, el indio y el negro, sí, esos cruces raciales que pues, serían el mulato, que son los más abundantes, otros más que son los lobos y los coyotes, y que son los cruces, pues por ejemplo, un coyote es un cruce entre indígena y mulato, ¿sí? Y ya tenemos, por ejemplo, otro que sería el lobo y que sería también un cruce entre indígena y coyote, ¿sí? Entonces ahí tenemos ahí distintas calidades pues que se están registrando. Y el tresalvo ahí luego es medio común, bueno, no tan común verlo, sí es bastante inusual observarlos, pero se presentan. Entonces ahí, digamos, tenemos una cuestión que puede ser como una especie de salta para atrás, ¿sí? Porque estamos hablando de tres algo, tres blanco, por así decirlo. Entonces podemos ver cómo, por ejemplo, sería el cruce de tres razas, ¿sí? Pero que destaca lo blanco, ¿sí? Que puede ser blanco, indígena y negro, pero fisonómicamente, pues, lo que más sobresale, pues, sería, pues, la blancura de la persona, siendo, pues, que tiene un antecedente mulato. Entonces, a esas personas se le conocían como tres algos. Ajá. Y finalmente, sobre esta de la contención del cólera, pues, hay distintas razones, por ejemplo, para 1833, de por qué se frenó, pues, digamos, en un poco tiempo, la, este, la epidemia del cólera. Una de las primeras razones sería primero por las estrategias que tomó gobierno federal, ¿sí? Por así llamarlo, pues en ese momento, ¿sí? Por la presencia, pues, del cólera. Entonces, se tomaron algunas medidas, por ejemplo, que tienen que ver con la higiene, con la limpieza de canales, por ejemplo, etcétera. Entonces, esas medidas de higiene, pues, dieron resultados al cabo del tiempo. Otra de las cuestiones es que también la llegada del frío, ¿sí? Redujo también que se intensificara pues la propagación del cólera. Entonces, no fue, hermanos, pues el virus pues que ocasiona pues el cólera, pues fue un poco perdiendo pues esa intensidad debido a la presencia del frío. Eso es mucho más notorio, a lo mejor no para Tepic, que a lo mejor el frío comenzaría hasta diciembre o enero, sí, pero en otros lugares, por ejemplo, para Puebla, sí fue muy, muy, muy usual, pues, que llegando el frío y se acabó el cólera, ¿sí? Entonces, es una de las razones, pues, también, primero, medidas sanitarias que se comienzan a presentar en este momento, ¿sí? Y después, la aparición o la llegada del frío. Entonces, vemos como aquí en este Tepic, ya para finales de noviembre de 1833 se acabaron los casos de contagio, ¿sí? Pero es debido precisamente por esas razones. Excelente, doctor. Creo que con esto ya terminó de cubrir esas dudas que surgían a partir de esta charla y que creo que también propician varios temas que vamos a estar promoviendo dentro de la corresponsabilidad TEPIC para darle continuidad a este tema, por ejemplo, con esa estrategia de higienismo urbano que se implementó en el siglo XIX y que, bueno, uno de los doctores aquí también de la región, el doctor Raimundo Ramos, ha tenido muy bien trabajado eso y que también yo creo que lo vamos a estar invitando para que nos complemente este primer vistazo de cómo son estos ojos del manejo de la muerte a través de la secularización que ahorita usted bien describía, ¿no? Cómo va cambiando esta sociedad y también al mismo incremento de la misma hay más necesidades de tener este espacio para colocar a todos estos muertos de mejor manera para la sociedad. Entonces, pues bueno, para ya dar cierre a esta charla del día de hoy, doctor, ¿quisiera usted hacer algún comentario final para despedir este episodio? No, nada más agradecer por la invitación, por abrir este espacio, sí, por compartir, para que, bueno, compartamos pues estos conocimientos, esos trabajos que se están generando pues desde aquí, desde varios de los miembros de la corresponsalía, y pues pues quedamos invitados pues para nuevamente participar en algún otro espacio, aquí con otra charla. Gracias, Paola.
Así va a ser, doctor. Tenemos muchos temas que trabajar. Estamos por cerrar el año, pero de todas formas el próximo también se viene con muchos temas de los cuales estar detonando reflexión. Y por lo pronto decirles a todos ustedes que sigan nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, nuestro Facebook, es Corresponsalía Tepic del Seminario de Cultura Mexicana y vamos a estar aquí en contacto. Entonces, por lo pronto nos vemos la próxima semana con otro episodio más y síganos en redes sociales. Nos vemos. Bonita noche.